A contar muchos libros traje hoy, así que voy a hacer como un recorrido rápido por cada uno de ellos. Primero quería contarles que sacó una editorial que se llama Serapis, así con S como suena, una colección de poemas de Wallace Stevens. Wallace Stevens es uno de los poetas más importantes de la poesía norteamericana, digamos, del siglo XX, y alguien que también renovó la poesía para todo el occidente, digamos. Está entre los grandes poetas de principios del siglo XX, como, no sé, Ezra Pound o T.S. Eliot o Carlos Williams o E.E. Cummings o César Vallejo, para venirnos para este lado, ¿no? O Pedro Salinas. Estamos hablando de los poetas que más o menos, de alguna u otra manera, por su estilo, por sus temáticas, por cómo encararon la poesía en el siglo XX, son referentes aún hoy, ¿no? El caso de Wallace Stevens es muy particular porque él pertenece a una generación, o a varias generaciones, porque he nombrado autores de distintas generaciones, no todos de la misma edad, que de alguna u otra manera se agrupaban en movimientos, ¿no? Ellos no se autollamaban modernos o minimalistas o no sé, o surrealistas, pero bueno, con el tiempo los hemos llamado así, pero sí se agrupaban en el sentido de que colaboraban entre ellos, pertenecían a movimientos que se reunían, que escribían manifiestos, que daban cuenta de qué querían decir con la poesía, lo expresaban públicamente, lo escribían en artículos. Igual a Stevens nunca hizo eso, de hecho era un financiero, un tipo millonario, se dedicaba al mundo de los negocios y por las noches escribía poesía. Y siempre tenía esta convicción, y lo dijo varias veces, de que él quería escindir mucho la persona del escritor de la persona del poema, ¿no? Y escribió varios de los poemas más bellos que se conocen al día de hoy. Es muy apreciado, es una figura interesantísima. Y estoy diciendo todo esto porque en general creemos que la literatura, la poesía en particular, es de difícil acceso, y a lo mejor nos falta entrenamiento en lectura de poemas. La poesía requiere un entrenamiento de lectura que pasa por un lado que para mí es muy que tiene más que ver con lo sensorial y no tanto con la dificultad que nos pueda parecer un poema. Muchas veces un poema aparenta ser difícil y cuando lo leemos nos toca alguna fibra, nos llega a algún lugar que no teníamos ni idea que podía pasar, precisamente porque pensábamos que teníamos que entrar de una manera intelectual a un poema. Obviamente se puede entrar de esa manera para analizarlo, para discutirlo y también para disfrutarlo, pero la poesía antes que nada es sensorial, ¿no? Es lo que nos provoca, las imágenes que nos provoca, las sensaciones que nos provoca, el frío por la espalda, ¿no? Es la elección perfecta de la palabra en el lugar justo para que combine con otra palabra que genera un ruido o un sonido o una música que nos hace vibrar, ¿no? Eso es para mí, por lo menos, la poesía. Igual a Stevens, para aquellos que dudan de decir la poesía es para ellos, la poesía es para todos, es un gran autor para entrar. Y esta es una noticia enorme, entonces, que una editorial argentina como Serapis publique a Wallace Stevens, el libro se llama Del modo de dirigirse a las nubes y otros poemas, con prólogo, notas y la versión de Gervasio Fierro, y los estuve leyendo, los estuve hojeando, y en verdad son muy bonitos, y además tiene algo muy importante esta edición, que tiene es bilingüe, o sea, vos tenés el poema y tenés la traducción. Y es un inglés muy transparente el que usa Wallace Stevens, es muy simple, son complejas sus imágenes y sus ideas, pero no su vocabulario. Entonces está buenísimo porque podés leerlo en castellano y en inglés. ¿Querés que te lea uno chiquitito en castellano y en inglés? Sí, claro, dale. Lo voy a leer primero en castellano. Vela del Valle se llama. Lo abrí así al azar, lo elijo porque es corto, no sé cuál es. Mi vela ardía sola en un inmenso valle. Los haces de la enorme noche convergían en ella, hasta que sopló el viento. Entonces, las haces de la enorme noche convergieron sobre su imagen hasta que sopló el viento. Y en inglés dice así: Valley Candle. My candle burns along in an immense valley. Beams of the huge night converged upon it until the wind blew. The beams of the huge night converged upon its image until the wind blew. Lindo, suena lindo. Bueno, amo a Wallace Stevens.
creo que se notó en mi presentación. Es un gran poeta, una poesía profundamente bella, simple, muy relacionada con las imágenes de la naturaleza. Bueno, habla del viento, del valle, ¿no? Esta idea cíclica de que el viento va a volver a soplar. En una primera lectura ya lo podemos entender. El libro se llama Del modo de dirigirse a las nubes y otros poemas. Prólogo, notas y versión de Gervasio Fierro, y publica Serapis. Wallace Stevens, una gran puerta de entrada a la poesía, enorme puerta de entrada a la poesía, es esta. En el mismo sentido, digamos, publicaciones de libros que no son novedad, pero que son bellos y que agradecemos que se vuelvan a editar y a publicar. Alfaguara reedita una selección que había hecho Aurora Bernardes de cuentos de Cortázar, que se llama Animalia. Se llama Animalia porque lo que agrupa estos cuentos es esta locura que tenía Cortázar por los animales, reales o inventados, ¿no? Obviamente va a pasar por un tal Lucas, va a pasar por Bestiario, va a pasar por los grandes cuentos como Cartas a una señorita en París o Axolotl o Cronopios y Famas. El encuentro del cronopio con la tortuga obviamente está en este libro. Tiene esta edición algo en particular que la hace aún más bella, si es posible, que son los dibujos e ilustraciones e intervenciones artísticas de Isol. Cada uno de los cuentos tiene 2 dibujos hechos por Isol, y los dibujos son de una belleza que son para enmarcarlos y armar un gran mural de imágenes inspiradas en Cortázar. Este es un libro, lo ponía en Twitter más temprano, para regalarle a cualquier persona entre 9 y 99 años. Cortázar siempre es una fiesta, es una lectura alegre y a la vez política. Uno podía encontrar en esos cuentos desopilantes o simples o aparentemente lúdicos una denuncia política, siempre una denuncia social o una gran carta de amor. Hay de todo en Cortázar. Y también, de nuevo, si nunca leyeron a Cortázar, esta nueva edición que hace Alfaguara, es tan bonito el libro como objeto, tan bello, las ilustraciones son tan hermosas, y la selección de alguien que amó profundamente a Cortázar, como fue Aurora. Aurora lo cuidó en los últimos días, es su albacea, ¿no?, literaria, es alguien que lo conoce profundamente a Cortázar, y esta selección está hecha con mucho amor y se nota. Así que si tienen algo que regalar este mes, yo diría 9 o 99, de 9 a 99, van a quedar muy bien con este libro que se llama Animalia. Son cuentos de Cortázar, y en la tapa, si me muestra la imagen, hay un conejo dibujado por Isol, y adentro del conejo lo que se ve es la escritura original del cuento de Cartas a una señorita en París, en letra de Cortázar. Es una finura, todo este libro es una finura. Bueno, 2 libros infantiles. Acá me quiero detener un rato. Estoy fascinada con la producción de literatura, de libros infantiles que se está haciendo en este país. Realmente es de una calidad impresionante. Hace años que vienen desarrollando, la editorial infantil y juvenil en este país tiene un desarrollo enorme en ilustradores, en cuentistas, ¿no?, en escritores, en divulgadores, y en la edición, ¿no?, en la edición, el papel que eligen, todo es bello, inspira mucho a los niños a leer. Tengo 2 libros diferentes pero similares, los publica los 2 Yamiqué. Yamiqué es una editorial que, saben, yo recomiendo mucho y adoro porque se toman el trabajo muy en serio, y ellos tienen detrás de sus libros siempre una leyenda que dice para niños, para curiosos de 9 a 99 años o una cosa así, ¿no? Algo así dice, nunca me acuerdo bien exactamente cómo es. Recomendado para curiosos y curiosas de 8 a 108 años. Y esto también es cierto. O sea, yo me puse a leer estos libros y me los devoré como si fuera una niña, que lo soy, obvio, joven. Pero me los devoré porque están escritos con mucho respeto hacia los niños. ¿Qué quiere decir esto? No los tratan como tontos, tratan como seres, sobre todo muy curiosos, que cuanto más les despertemos la curiosidad y la avidez por el conocimiento, es el gran favor que les podemos hacer, es el único favor que les podemos hacer, de verdad, es despertarles el amor por el conocimiento, por la cultura, por cualquier cosa del orden del conocimiento, que es el mundo entero, ¿no? Es el mundo entero, porque después ellos van a encontrar su camino.
El primer libro que quiero recomendar se llama Una gran familia. Lo escribe Santiago Ginóbili y lo dibuja Guido Ferro. Santiago es investigador del CONICET y es especialista, toda su investigación está digamos, abocada a Darwin, ¿no? Él es especialista en Darwin. Entonces, Una gran familia es la historia de Darwin, pero contada magistralmente a partir de unas preguntas que hace al principio del libro, en el que él pone a Darwin en el centro, pero en realidad va a ir construyendo alrededor de todo el relato cómo todo el planeta, todos los seres vivos del planeta somos en definitiva una gran familia, porque compartimos un montón de cosas y porque nos distinguimos en un montón de cosas, y por eso va a explicar las diferencias entre por qué sos mamífero o no sos, o tenés o no huesos, o te arrastrás o volás, digamos, las diferencias de básicas a más complejas entre todos los seres vivos, y la evolución, digamos, si somos lo mismo. O sea, las preguntas algunas son hasta filosóficas, pero están explicadas. Las preguntas son, por ejemplo, empieza, ¿no? ¿Hay algún animal en tu casa? ¿Cuántos dedos tiene? ¿No? Le pide a los niños que miren eso que tienen alrededor. La misma cantidad que tú. ¿Por qué tienes 5 dedos en cada mano? Podrías tener 8. Sería genial para tocar el piano, dice. ¿Por qué no tenemos tentáculos como el pulpo? ¿Por qué no podemos volar o respirar bajo el agua? ¿Por qué somos como somos? Y dice, voy a darte respuestas a varias de estas preguntas. No sé si son las respuestas definitivas, pero son las que tenemos por ahora. Y el libro va todo el tiempo explicando cómo la ciencia fue avanzando en las creencias que se tenía sobre, por ejemplo, los mamíferos y la columna vertebral. Si en una época se creía que la columna vertebral, de ahí salían absolutamente todas las partes del cuerpo, entonces empiezas a contar cómo fue evolucionando eso. Y después, muy al final del libro, tiene algo que es muy interesante, que dice que si algo no te convence, obviamente está buenísimo, porque si no creas todo lo que te dicen, ¿no? Y hace tus propias investigaciones, y si te gustan las ideas, son tuyas, tomalas, mejoralas, y sobre todo dice, tal vez las quieras cambiar por otras mejores, por algunas que se te ocurran a ti. Y dice, por ejemplo, en una parte, a Darwin se le ocurrieron muchas ideas más. Sus teorías fueron adoptadas por un montón de gente. Muchísimos científicos y científicas siguieron su ejemplo y comenzaron a observar la naturaleza a su modo, a pensar como él había enseñado a pensar. Desarrollaron sus ideas, las cambiaron, las ampliaron. Incluso descubrieron cosas maravillosas que el mismo Darwin jamás había imaginado. Dice, ¿sospecharía Darwin en el pequeño invernadero de su casa, rodeado de plantas carnívoras y orquídeas, que sus ideas cambiarían el mundo? ¿Qué cambiarían el modo en que pensamos a los otros animales y a nuestro lugar en la naturaleza? Sería lindo poder contárselo, pero no se puede. No podemos hablar con nuestros antepasados, solo leerlos e imaginar lo que sentían, y tomar como ejemplo el modo en que pensaron valerosa y originalmente. Es un libro delicioso para leer a la noche con la familia entera y charlar acerca de qué tanto. Bueno, hay una parte del libro que es muy interesante en el que plantea, me está quedando menos de un minuto, sí, y me falta un libro, bueno, lo comento el jueves. Plantea algo el libro que me parece re interesante, que es qué va a pasar en el futuro, si vamos a seguir estando nosotros, qué especies va a haber, y